¿Qué tal, dibúgrafos? Y sobre todo y lo más importante, bienvenidos a todos los nuevos dibúgrafos que se han incorporado al canal, que son unos cuantos. Más bien, pendientes a la expectativa también un poco de lo que va a ser el curso de hoy. Un curso de dibujo realista. En este caso vamos a hacer ese que está ahí atrás, que es el dibujo de Anne with E, de una serie de Netflix que además a mí particularmente me gusta muchísimo, pero hoy no nos vamos a ir por rodeos ni vamos a alargar mucho esta presentación porque quiero que el vídeo sea concentrado pues en cómo dibujar un dibujo realista con lápices escolares, estos que están aquí, los Faber-Castell escolares. Así que nada, chicos, vamos a darle con todo. También quiero comentarles que estamos haciendo directos en Twitch. Tienes en el banner el enlace y en la descripción del vídeo también. Vamos a estar haciendo algún directo por allí, ampliando la comunidad, abriéndonos un camino en esa red social para expandirnos un poquito y que todos podamos compartir lo que es el dibujo realista e hiperrealista en todos los sitios, en todas las redes sociales y nada. Seguimos con Patreon, importante Patreon, porque Patreon tiene exclusivamente las clases en directo, es decir, las clases online personalizadas. Eso es exclusividad de Patreon solamente. Te dejo también en el banner y en la descripción de este vídeo pues el enlace para que veas los niveles que están disponibles para lo que es el curso y las clases online que las damos los miércoles a las 10 de la noche. Así que date un repasito por allí para que veas más o menos qué hacemos y te lo pienses. Otra cuestión que hemos incorporado esta semana a raíz de la monetización del canal, pues es el botón de unirse, el botón de la membresía, que dispondrá de las clases de Patreon, esas clases que hemos emitido, incluso de proyectos anteriores como el de Gandalf, pues lo tendrán disponible todos aquellos miembros del canal y otras cosillas más que ya les iré comentando. Así que nada, chicos, bienvenidos al canal de Laura Photopine y hoy tenemos un curso gratis de dibujo realista con lápices de colores escolares. Te voy a dejar los materiales, las capas, paso a paso todo el proceso para que no te pierdas absolutamente nada de este. Seguimos en contacto también por las redes sociales, estas que están aquí y nada, te daré todos los materiales incluyendo los tonos utilizados en esta parte que vamos a dibujar, que es el rostro de Anne. Vamos a ir pasito a paso, boca, ojos, pecas, textura de piel, cómo llegar a una piel pelirroja, que no habíamos hecho ninguna en el canal. Así que nada, esto hoy es un lujazo, un curso que va a durar 3 clases solamente. Así que no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita, porque no tengo muy bien pensado qué día voy a subir las 2 siguientes clases. Evidentemente no voy a separar una alejada de la otra, van a ir bastante pegaditas y es un curso bastante rapidillo que yo creo que para principiantes, para quienes estén empezando en el dibujo realista, pues les va a venir muy bien, porque podemos hacer un buen dibujo con unos lápices que no sean muy costosos. No son malos lápices evidentemente, pero son escolares y podemos obtener muy buenos dibujos también con estos materiales, que es lo que están más al alcance de muchas personas. Ahora sí, no me sigo enrollando porque si no me tienen aquí, vamos, hasta la tarde. Y nada, os recuerdo que los fines de semana, los viernes y los sábados, estamos en directo en YouTube terminando a Gollum, que si no lo has visto, aquí los tienes, aquí tienes los vídeos que hemos hecho y seguiremos, que está quedando también de 10. Y si tienes dificultad a la hora de escoger, oye Laura, pero ¿cómo voy a saber después que me hagas tu curso qué lápices puedo utilizar? Pues a ver, esa vista tiene que ser entrenada, tienes que ir practicando, pero como siempre trato de ayudarte y de buscarte soluciones, yo te he hecho un vídeo ya referente a una aplicación que te puede ayudar como un soporte a la hora de tú buscar los tonos que van integrados en una piel, en un rostro o en un área determinada de un dibujo. ¿Que no has visto el vídeo? Pues aquí lo tienes también, así que después que termines date un pasito por las tarjetas para que puedas mirar otros vídeos que tenemos aquí en el canal. Así que chicos, muchísimas gracias por llegar al canal, un abrazo a todos los que formamos parte de la comunidad, un abrazo a todos los nuevos integrantes de este canal y nos vemos el fin de semana en los directos que
la pasamos súper bien. El chat y la comunidad está súper chula y lo espero con ansias los fines de semana, incluso más que cuando salíamos de fiesta. Así que nada, un beso enorme, se les quiere muchísimo y vamos al tutorial. Venga, vamos a dibujar el rostro de Anne, que es que ya ha quedado, que ya has visto la miniatura, es que ya ha quedado. Así que nada, chicos, venga, un abrazo. Chao, chao, se les quiere, chao, chao. Pues bien, chicos, lo primero que vamos a hacer es mostrarles los materiales. Los lápices de colores utilizados son los Faber-Castell, los escolares, estos que veis aquí, la caja de 60 unidades, el blender como mezclador de capas, el Posca para los brillos de los ojos y de otros brillos, la goma moldeable, un extensor de lápices por si acaso nos hace falta, y si no tenemos Posca, pues el bolígrafo de gel de Sakura, que también va muy bien para resaltar brillos y nos queden los efectos de los ojos como los que estamos viendo. Pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, les voy a dejar aquí el número del lápiz que vamos a ir utilizando, el tono y la numeración. Es empezar con el ojo, como les he señalado, dibujando como siempre la niña. Marcamos bien con el negro, un 100% de presión en esta área, pero con todo lo que da, porque va bien negro, y el brillo lo pondremos encima posteriormente. Luego con el 354, que es un verde muy claro, le vamos a dar una ligera capa, ligera porque es un tono que está dentro del dibujo, pero que no es el que va a guiar el tono del ojo. Es una base que le vamos a dar de esta manera, poquito a poco, de forma circular, y con un 20% de presión aproximadamente. Cuando hablamos de un 20% de presión, es muy poquito. Aunque vean que tengo el lápiz bien abajo cogido, pues es muy poquita presión. Luego delineamos todo el borde del ojo con el 344, es un azul intenso, para darle contraste al ojo, y así mirando siempre la imagen de referencia, todo lo que podáis asemejar a la imagen de referencia, pues les quedará muchísimo más real el dibujo. Pues contorneamos de esta forma. Aquí sí le vamos a dar un poquito más fuerte que esa primera capa que hemos aplicado interior, de esta forma, señalando bien como un degradado hacia el interior del ojo. Luego con este azul, el 347, vamos como a mezclar la capa anterior que hemos dado un poquito más intensa, y con el mismo azul oscuro pues vamos a hacer ya las líneas del ojo que tiene nuestro personaje, en este caso Anne. Los ojos claros tienden mucho a tener esta tonalidad, pues se la vamos a hacer de esta forma. Es un dibujo realista, no es hiperrealista, es decir, el nivel de detalle está presente, pero no con la misma intensidad que pueda tener un dibujo hiperrealista. Con el negro contrastamos un poquito más y delineamos esta parte del ojo, el contorno del ojo, para ya irle dando forma y poder ir viendo dónde van a ir los contrastes y las zonas más oscuras. De esta manera tiene esta parte de acá como más intensamente oscura, y le vamos a ir dando tal cual, así en tiempo real como os estoy mostrando. Con el blanco, que es el 391, le vamos a dar la primera capa para que vayan mezclando bien todos los demás colores en la esclerótica. No lo dejamos del todo blanco, ahora veréis que le vamos a aplicar también un gris, porque la esclerótica no es blanca del ojo, tiene su poquito de gris y se lo vamos a dar posteriormente. Volvemos a contrastar un poquito más esta área de aquí, de esta forma. Nos metemos un poquito hacia el centro del ojo, a la parte superior, de esta manera. He querido hacerlo en tiempo real para que vean más o menos la presión que podemos llegar a ejercer. Reforzamos con el mismo negro estas líneas interiores que tiene el ojo, de esta forma así, y el borde, no por encima, sino bordeando el azul oscuro. Con el gris pasamos, y con la esclerótica terminamos de marcarlo. Ahora con el Posca vamos a resaltar ese brillo y volvemos a hacer lo mismo, este proceso más acelerado con el otro ojo. No lo hago a tiempo real porque es muy repetitivo, pero para que vean el proceso igualmente, se los dejo por aquí un poquito más rápido. Y ya con el 378, que es un marrón, delineamos estas partes del contorno, del lagrimal y del párpado.
Bien, empezamos con la parte fuerte, que es el tono piel. Vamos a utilizar el 330 como la primera capa que vamos a dar, sobre todo en esta zona, que es un poquitín más tirando al naranja. ¿Por qué? Porque es un tono piel de una pelirroja, evidentemente tenemos que mantener el blanco que conlleva, pero bueno, la tonalidad siempre tiende a un poquito más de rojiza. En la fotografía pues se ve así, de esa manera. Por eso vamos a darle este tono piel, que es como un salmón, que es el más claro que tenemos en la gama de los lápices que estamos utilizando. Le vamos a ir marcando todas las zonas más oscuras, quizás de abajo de las cejas, de las sombras, pero bueno, poquito a poco vamos a ir repasando todas las áreas. ¿Veis? Por aquí también le hacemos lo mismo, en la parte inferior del ojo, donde van a ir las pestañas, o van a caer por lo menos las pestañas, pues ya se la vamos marcando de esta manera, sin apretar mucho, pero buscando la similitud con la imagen de referencia, de forma circular, igual que aplicamos en el resto de los materiales. Pues le vamos a aplicar esta primera capa muy despacito y de forma circular. porque Para no dejar trazas, para no dejar restos, para que no se vean rayones y puedan mezclar bien capa tras capa. Ahora con el 319, que es un tono rosa, vamos a ir aplicándole también encima de la capa ya que hemos dado. Chicos, un 20% de presión una tras otra. Mira donde tengo tomado el lápiz, para no ejercer mucha presión, porque si saturamos de un solo color, pues luego no podremos ir aplicando el resto de capas, que inclusive podemos repetir algunas de las que ya hemos aplicado, en dependencia de lo que vayamos viendo. De esta forma, poquito a poco, con el 389, que ya es un tono crema, pues que va a ser mi tono base para el resto del rostro, pero eso lo veremos más adelante. Pues vamos a darle estas zonas más claras, a las zonas más claras como tono base, para que sea la diferencia con respecto a las más oscuras. Vamos a aplicar de esta forma, igual que el resto de las capas, pero para que veáis cómo va a ser el proceso. Muy despacito, poquito a poco, sin ejercer mucha presión, porque nos vienen muchas capas por encima y no podemos saturarlas de golpe. Tenemos que llegar a un 100% de presión, pero capa tras capa, para luego con el blender poderlas mezclar. Vamos aplicando, así como veis, por encima incluso de las que ya hemos aplicado, y así aprovechamos y sellamos un poquito. Recuerden que los tonos claros nos van a sellar todas las capas anteriores. Lo podemos utilizar para mezclar y sellar un poquito las capas que ya hemos aplicado. Sobre todo ya cuando estamos finalizando podemos volver a este tono inicial para determinar que bueno, que ya el sellado y que quede todo bien mezcladito y bien puestecito, que no nos vayan a quedar trazas ni nos vayan a quedar marcas. Le vamos a acelerar el proceso para que vean todo completo, porque es muy repetitivo, mirando siempre la imagen de referencia. Esta zona de acá, que es más rosa, le aplicamos un poquito más. Aquí va la sombra, que con el rosa resaltamos. Volvemos a aplicar el mismo tono piel para sellar. Rosa de nuevo. Ir mirando con el naranja, que es el 314, es un tono muy predominante en el borde del rostro, pues porque viene el reflejo del cabello, más que nada, la sombra del cabello de ahí mismo, pues le ponemos también. Ya con el blender, que ya les había comentado, utilizo el Derwent, puede ser Prismacolor, puede ser otra marca, incluso Faber-Castell, Caran d'Ache, el que tengan, de ahí un poquito igual. Pues mezclamos bien todas las capas que hemos aplicado previamente. No hemos terminado aún, pero quiero que vayan sellando y que ver qué tipo de saturación voy teniendo. Entonces por eso es que yo voy aplicando ahora el blender, voy mezclando estas capas anteriores sin presionar mucho, porque también con el blender podemos terminar saturando un poquito o retirando color, que tampoco interesa. Así que sutilmente, suavemente, le vamos aplicando poquito a poco, de forma circular así, para que no pierda mucho color, solamente que mezcle, que es la función del blender. Mezclar toda el área. Así le vamos dando todo el resto del contorno y ya vemos que vamos teniendo un tono de piel bastante parecido a la imagen de referencia. De esta forma. Vamos a ir con este marrón. El primer marrón que hemos aplicado incluso para delinear
el párpado y el contorno del ojo, pues le vamos a dar ese mismo, para ya ir diciéndole que por acá hay zonas más oscuras, zonas un poquito más en sombra, que tienen este color dentro. Y recuerden que les he comentado que a los tonos de piel hay que tener bien entrenada la vista, mirar bien los materiales que disponemos y a partir de ahí pues seleccionar los que vamos a poner en nuestro dibujo, sobre todo cuando se trata de un rostro. También les he dejado el enlace hacia el vídeo donde les explico que hay una aplicación donde ustedes se pueden ayudar muchísimo en determinadas áreas del dibujo para seleccionar los lápices según la marca involucrados. No sé si estén todas las marcas disponibles, pero bueno, es una forma de ayudarlos a la hora de seleccionar tonos, por lo menos. Así vamos aplicando, delineando ya el contorno del ojo. Bajamos porque toda esta zona es ya más marroncita. Hacemos el degradado de la oreja para que se vea bien el lóbulo. De esta forma. Y con el negro, esta área de aquí que es más oscurita, sin presionar mucho porque el negro es muy traicionero, pues le vamos dando un poquito para que vaya cogiendo pues ese tono oscuro que tiene el contorno del rostro. Chicos, ir con mucho cuidado, miren donde estoy cogiendo el lápiz. Mientras más cercano a la punta cojamos el lápiz, pues ejercemos más presión. Con el lila podemos trabajar mejor las sombras. Este 334 nos va a ayudar a que las sombras no sean tan contrastadas ni tan fuertes y que nos den esa iluminación, sobre todo en las ojeras, ese tono sombra que no es del todo gris, y lo podemos hacer como un tono extra dentro de la gama de tonos piel que estamos utilizando. ¿Veis? De esta forma lo estoy aplicando igualmente muy poquito, sin mucha presión. Si nos miramos bien la imagen de referencia podemos ver la cantidad que vamos utilizando. Ir mezclando también antes de empezar el dibujo en una hoja aparte pues todos los tonos implicados y a ver si realmente son los tonos que estáis buscando. Hacemos las pestañitas con el lápiz bien afilado, las pequitas igual, muy poquito, con un marrón claro, un tono piel, las que van degradando hacia debajo, y así nos va quedando muchísimo mejor todo el dibujo. Volvemos a aplicar la capa base por todo el rostro. Y es un proceso muy repetitivo, por eso aceleramos un poquito para que lo podáis ver completo, porque es que si no tardamos un curso interminable y la idea es que puedan captar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Pues seguimos capa tras capa de la misma manera que hemos hecho en el ejercicio anterior, de la misma forma, mezclando así, poquito a poco, sin presionar mucho, respetando las partes más oscuras de las más claras, las sombras, aplicando los naranjas en las zonas más intensas y en las cejas sobre todo porque es cabello y ella es pelirroja, entonces le vamos a dar una base porque es un dibujo realista, no están muy bien definidos todos los cabellos, pero están ahí. Entonces le vamos haciendo nuestras sombras, dibujamos debajo de la ceja piel porque todos tenemos piel debajo de las cejas, entonces el cabello lo hacemos por encima justo para que se vea lo más real posible en nuestro dibujo. Contorneamos y contrastamos con los colores oscuros y ya con la punta bien afilada pues hacemos todos los pelillos, ¿veis? De esta manera. Los resaltamos así. No es de otra, dejarnos caer y seguir el camino del cabello, el camino del pelo, muy finito en este caso. Reforzamos un poquito más el naranja y con este marrón más oscuro pues levantamos un poquillo más algunos cabellitos, aquí pelitos sueltos, de esta forma, con la punta ya les digo bien afilada, se los hacemos. Ahora con el negro, los de la esquina, como están más en sombra, y así le damos volumen a la ceja. ¿Qué tal? Nos va quedando muchísimo mejor. Y nada, terminamos así con estos que están por acá, los pelillos sueltos alrededor de la ceja. Siempre, como ya les dije, mirar bien la imagen de referencia porque es la única manera de que nos quede lo más parecido posible al personaje, sobre todo si es conocido, pues tiene que quedarnos pues bastante bien
el dibujo. Inclusive con esta herramienta que es el bisturí de arte, pues podemos quizás levantar algunos pelillos y así corregir algunos errores que podemos haber dejado en nuestro proceso por dibujar la ceja. Un poquito por acá, de sombra el mismo cabello. Afilamos bien la punta, un poquito más acá del rojizo, porque es pelirroja, morirse nuestro personaje. Igual, volvemos a resaltar algún cabellito con el negro y así terminamos de dar bien la forma a la ceja y que no nos quede con ningún defecto ni problema. Poquito a poco, con el marrón, lo dejamos caer así, le volvemos a dar y ahora sí, creo que los vamos teniendo listos y ahora sí podemos decir que tenemos nuestra ceja perfectamente realizada. Quizás un poquito más de retirada de color para sacar pelillos sueltos, pero muy poquito, para no pasarnos. Y de esta manera la damos por terminado el proceso de la ceja. Aceleramos un poquito el proceso porque es muy repetitivo en el siguiente ojo, pero para que lo veáis, primero la sombra, la capa base, que es la misma que ya hemos aplicado anteriormente, las 4 o 5 pequitas que tiene por aquí arriba y ya se la vamos a hacer. Aplicamos bien uniformemente toda la capa. Ya vamos un poquito más sueltos porque ya sabemos los lápices, ya los tenemos controlados, la forma de aplicarlos, las zonas que vamos a respetar que son más oscuras de las más claras, entonces ya lo tenemos un poquito más visto y vamos a ir más acelerados y con más confianza sobre todo. Aplicamos las capas de la misma manera con los mismos tonos, las partes más oscuritas ya las vamos levantando, como veis, muy flojito por las partes que no lo son. Esta área de aquí la reforzamos con el rosa porque son los cachetitos que los tiene igual que en el otro lado, pues más pronunciado. Y chicos, delineamos esta zona con un tono piel más oscuro y ya le vamos dando volumen al rostro. Con el rosa intensificamos esta zona que está todavía más oscura y más en sombra que la anterior. El proceso de la ceja es el mismo, absolutamente el mismo. Las sombras con el lila, los tonos piel para mezclar. Con el blender sellamos un poquito antes de finalizar las capas para que vayan mezclando bien. Si no tenemos blender podemos utilizar ya, como ya les dije, el blanco o algún color claro involucrado dentro de la gama piel que hayamos elegido. Lineamos con el naranja y los tonos oscuros, las zonas más intensas. Ya le vamos diciendo que por acá en sombras contrastamos todo el área. Para eso están los colores oscuros, para contrastar y dar volumen. De esta manera de acá, mirando, como ya les dije, bien siempre la imagen de referencia, respetando las luces, las sombras que hay incluidas en el rostro. Hacemos la ceja de la misma manera. Esta nos ha salido mejor porque ya lo tenemos hecho de la vez anterior. Las pequitas que están, las pestañas. Vale, aquí las pequitas por acá. Pues continuamos con el mismo proceso que es muy repetitivo, chicos, de la misma forma. Aplicando capa tras capa. De esta manera. Lo hago de esta forma rápida para que podáis ver todo el proceso, que no se les pierdan detalles, que vaya todo muy bien. Corregimos esta entrada de acá hacia la nariz porque iremos bajando, que es una zona siempre complicada para todos, el dibujar la nariz. Entonces esta parte de acá es un poquitico más fácil porque es solamente aplicar las capas, algunas sombras hacia arriba, pero bueno, como veis es más o menos lo mismo. Mezclamos con el blender un poquito de rosa para que coja el tono piel, repetimos con el tono base y lo tenemos. Creo que ya lo tenemos conseguido. Entonces delineamos la nariz, marcamos las zonas oscuras con este mismo marrón, todas las áreas oscuras, repasamos el tono base inicial que irá en toda la nariz, pero ya con la segunda capa vamos a respetar un brillo y poder ya así
que tenga volumen en la nariz, tiene un brillo en la parte delantera. Entonces vamos aplicando las capas respetando esa zona de brillo, de la misma manera que hemos hecho con el resto de la piel, mirando bien la imagen de referencia, pero respetando las luces y las sombras. No hay más técnica que no concentrarnos en ver solamente una nariz, sino ver manchas y repetirlas de la misma manera. Con los marrones, la parte más oscura, lo mismo con el contorno del rostro. Vamos pasándole un poquito más por acá, reforzamos aquí las pequillas que tienen hacia acá, aflojamos un poquito las que nos hayan quedado muy marcaditas. Con el mismo borrador eléctrico nos podemos ayudar para hacer esos detallitos de poros de la piel. ¿Veis? Afilamos bien el borrador y volvemos luego con el resto del rostro. No les voy a explicar lo mismo, pero sí les pongo igualmente el proceso para que lo veáis completito, que no se pierdan nada del proceso del rostro completo. En este caso de Anne with E, como la serie. Le aplicamos la segunda capa, muy sutilmente, esta área de acá. De momento no estamos marcando las zonas oscuras de las zonas claras, sencillamente hemos aplicado las capas, quizás un poquito nada más debajo de la boca. Vamos con la segunda capa, la tercera capa del rostro. Aquí se pueden ver y apreciar mejor la forma de aplicarlas. Dejamos la luz debajo en el mentón, esa luz que tiene, que es la misma dirección que trae desde la nariz, y se la vamos a hacer. Ya vamos aplicando y le vamos diciendo que estas zonas de aquí son las más oscuritas para ir guiando nuestras capas poquito a poco. Seguimos aplicándolas de esta manera, ya las partes más oscuras, las partes más en sombrita, con los tonos oscuros, todo el borde de la boca, mezclando con la primera capa. ¿Veis? La primera capa que ya hemos aplicado nos va a servir de apoyo para unificar capas y mezclar. Con el lila las sombras, las resaltamos bastante. Con el naranja vamos a hacer ese contorno y esa iluminación que viene desde el cabello y se refleja en el rostro, poquito a poco, sin presionar mucho. No queremos un rostro naranja, pero el color está, ese tono de iluminación está ahí y se lo tenemos que hacer. Con el blender mezclamos muy poquito, ya con el tono oscuro, marrón, vamos resaltando un poquito esas sombritas, esas áreas más oscuritas del rostro. Como estoy mirando constantemente la imagen de referencia, pues lo vamos haciendo de esa forma. El negro para contrastar y para dar la sombra esta de aquí, que es más intensa que la del otro lado. Mirad luces y sombras, chicos. Tengo vídeos también referente a eso, a las luces y la iluminación en los rostros. Hacemos las pequitas, algunas más claras, otras más oscuras, en dependencia, ¿veis?, del área del rostro en que estén. Ahora vamos a la boca. Esta sí la he dejado en tiempo real para que vean bien el proceso. Sobre todo porque es a veces complicado para muchos realizar la boca. No es una boca hiperrealista, no tiene ese gran lujo de detalles, pero si pierde la forma de la boca, pues ya no se parece al personaje y entonces todo el trabajo anterior pues no tendría sentido. Así que voy delineando perfectamente dónde están los dientes, dónde está el labio, dónde está todo, para no equivocarnos, para que siga pareciéndose al personaje que estamos dibujando. Este es el tono piel medio, no el más claro, pero sí el medio de los que utilizamos en la piel. Recuerden que ella no se maquilla, es una niña, pero la boca siempre tiende a ser un poquito más oscura y más tirando al rosa, quizás con un poquito hasta de lila, que el resto de la piel. Así que contorneamos por aquí, que es lo principal, guiar el labio, dónde empieza, dónde termina, dónde está la zona más oscura, y de esta manera pues no perdernos. Para eso está también el boceto previo, que tiene que ser bien realizado. Hay tutoriales también de cómo realizar un boceto, hay varias maneras de hacerlo, por cuadrícula, por pantalla de luz, por el método de Loomis, por el método a mano alzada,
yo qué sé, por una ventana con la habitación oscura y poner la foto. Hay mil maneras de obtener un boceto en perfectas condiciones, por eso no lo he puesto, eso está ya muy claro para todos. Y había que centrarnos más pues en la aplicación de tonos y en el resultado del dibujo, que es en lo que se va a enfocar este curso que empezamos hoy. Vamos aplicando de esta forma. Este es un rojo un poquito más intenso para que el contraste sea diferente al resto de la piel y acercarnos mucho más al tono que tiene ella misma en la imagen de referencia. Un rosita que nos ayudará a mezclar los anteriores sin presionar mucho todo esto, ir mirando, y también es un poquito de intuición a la hora de aplicar capas, porque vamos viendo la imagen que tenemos. Si nos falta algo, creemos que nos falta un poquito de otro tono, pues sencillamente pues aplicárselo y poco más. No hay mucho más, chicos. De eso se trata. Y hacemos lo mismo con el labio superior. De la misma manera delineamos donde empieza. A veces no todas las bocas las hago de la misma manera. Si miran la boca de Gollum, pero es que es una boca muy peculiar, es diferente la forma de hacerla, pero bueno, esta sentía que como estaban los dientes ahí y quería mantener la forma, tiene un gesto muy particular en la boca, una boca también peculiar que caracteriza mucho al personaje, pues era importante que no perdiera la forma, porque si no dejaría de parecerse. Y ya no sería un dibujo realista, sería, yo qué sé, una caricatura o otro dibujo o otra persona. Así que vamos de forma circular, como veis. Por eso se los he dejado en tiempo real, para que puedan ver exactamente todo el proceso. Reforzamos la línea del labio hacia arriba. No es una línea recta, así que como veis, le voy aplicando de esta forma, poquito a poco, todas las zonas más oscuritas, donde empieza el labio, y así ya va cogiendo la forma. Así le vamos. Marcamos hacia allá arriba. Volvemos a hacer la comisura. Y repasamos por acá ya. ¿Veis? De forma circular, sin apresurarnos, prisa ninguna. Repasamos un poquito más por aquí. Aplicamos el rosita para que se vea también que lo tiene como base. Luego repasaremos con un color un poco más intenso, pero bueno, de momento vamos haciendo esta aplicación de capas. Afilamos bien en la punta y con el color negro le entramos a la comisura y a contrastar el interior de la boca. Ya separamos los dientes, haremos todos esos detalles que van a ser cruciales en esta parte del dibujo. Por acá le ponemos, nos adentramos hacia aquí, de esta forma, muy despacito, mirando. ¿Veis cómo hago las pausas que hago? Porque estoy mirando la imagen de referencia, no me quiero equivocar, no quiero, si pierde la forma de los dientes o donde va cada sombra, pues más o menos lo mismo que si echamos a perder el dibujo. Acá ya se parece a que sí. Vamos aplicándole, delineando los dientes con la punta del negro, como vimos que afilé bastante. Más clarito hacia arriba, sin presionar. Ir con cabeza, chicos. Bajamos hacia aquí,
subimos y ya le hacemos el otro diente, porque son dos dientes grandes que tiene ella aquí. Y son rasgos muy característicos de ella, entonces es importante que estos rasgos siempre los tengamos en cuenta a la hora de dibujar un personaje, conocer bien el rostro, y si es familiar muchísimo mejor, porque ya los tenemos, ya sabemos de qué va, mirarlos bien antes de empezar a hacer el dibujo. El boceto va a ayudar muchísimo en este proceso. ¿Veis? Esta parte de aquí está también un poquito en sombra, así que se lo vamos a hacer muy despacito y presionando el lápiz de acuerdo al área que se vaya dibujando. Acá es oscurita. Ahora sí, vamos a la siguiente comisura ya. Y tenemos la semisonrisa de asombro de nuestra Anne, creo que ya lograda. Nos faltan los últimos detalles y los dientes para que nos quede espectacular. Un poquito más de sombra por aquí. Estoy mirando, por eso es que me demoro trazando, porque estoy mirando la imagen de referencia constantemente para que no darle margen de error. Aquí muy clarito, no estoy apretando al 100% el lápiz, muy poquito. Con cuidado, un poquito por acá también, pero muy poquito, ¿veis? Esa parte de acá no estoy presionando apenas el lápiz. De esta forma. Ahora sí, con el rojo. No es un rojo intenso, pero es un tono rojo escarlata quizás, puede ser. Afilamos bien, que es lo que acabo de hacer. Para aplicarlo. Luego haremos el efecto de brillo que tiene la boca, pero bueno, no es una de las bocas que tenga muchísimo más lujo de detalles. Es un dibujo, recordemos que es un dibujo realista, pero bueno, que nos debe quedar lo mejor posible. La idea son lápices escolares, no los recordemos, pero que se pueden lograr unos dibujos increíbles, unos dibujos realistas increíbles con materiales como estos. No son materiales súper económicos, pero no son tan caros, no son una gama de lápices caros como pueden ser los policromos o los Prismacolor Premier, Caran d'Ache, Derwent y otras marcas que son de un coste mucho más elevado. Hacemos lo mismo con el labio superior, de esta forma, delineando siempre, reforzando la línea del contorno del labio de arriba, que es la que nos va a dar el volumen de la boca, con la luz que incide hacia arriba. Las cosas tienen que estar en su sitio, el rostro tiene que ser, es un rostro muy fácil, es un rostro que está de frente, es una imagen que no se está haciendo en un gran tamaño, el tamaño es A4, así que todas esas cosas son muy favorables a la hora de afrontar un proyecto. ¿Qué vamos a dibujar? ¿A qué tamaño? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué queremos lograr? A partir de ahí, pues escoger los materiales adecuados para realizarlo. Vamos a contornear un poquito más de sombra por aquí. A veces paro y dejo de hacer lo que estoy y voy, porque es que es la intuición que les digo, es que siento que por ahí me falta algo para poder seguir dibujando, y por eso es que ven que voy hacia detrás o me doy cuenta que le falta una pequita en la frente y voy y se la hago. Pero bueno, creo que el volumen y las formas de las pecas están logradas y que el rostro y el resultado está quedando bastante bien. Déjame en los comentarios qué piensan, cómo lo veis, pero yo creo que podemos hacerlo. Compártenme en las redes sociales el dibujo, etiquétame si quieres que lo vea y que lo comparte incluso aquí en el canal o en las propias redes. Contorneamos por aquí un poquito. Volvemos a oscurecer.
Así vamos aplicando poquito a poquito. Hacemos los dientes de abajo. Ya los vamos a ir separando del resto. Por acá más o menos. Así. Y con cuidado para que quede todo espectacularmente espectacular. Mis queridos dibúgrafos, volvemos a repasar con el mismo tono, ya para sellar bastante antes de aplicar algún efecto de iluminación en ellos. Y así sellamos un poquito más esos puntitos blancos, que tengo que decir que estoy muy contenta con el resultado. Como mezclan estos lápices, son una pasada. Nada que envidiarle a lápices de marcas como Black Widow o como yo que sé, otras marcas. Evidentemente no son lápices de alta gama, pero es que para lo que son están muy bien. Calidad-precio están muy bien. Así que si te estás pensando hacerte con una cajita de lápices porque estás comenzando, porque quieres empezar a abrirte camino con los lápices de colores, pues esta es una marca que te va a ayudar muchísimo y que las recomiendo 100% a todos aquellos que están empezando en el dibujo realista o hiperrealista con lápices de colores. No te vas a dejar un riñón comprando lápices, y estos pues están bastante bien, la verdad. Subiremos más de este tipo de tutoriales con esos lápices para que vean todo lo que podemos lograr y hacer, ya no tan solo en rostro, sino con otras texturas de ropas o de animales o otras cosas, para que vean todo el uso que podemos darle a unos materiales escolares. Con el gris, porque los dientes, como lo mismo nos pasó con la esclerótica del ojo, no son blancos del todo, entonces tienen una tonalidad gris clarita. No estamos aplicándolo, pero casi nada, muy poquito, muy poquito. Y lo vamos a hacer de esta forma, antes de sacarle los brillos que nos van a dar ya ese detalle que nos falta en los dientes. Un pelín de amarillo, más que nada por iluminación. Hay que respetar la iluminación que tenemos, hay que respetar la imagen de referencia, porque de eso se trata. Es un dibujo realista y es lo que hay, ir al detalle, al mínimo detalle para trabajarlo. Esta sombra que viene de la boca, un pelín, no mucho, pero muy poquito por aquí, hacia acá también. Este diente está un poquito más en sombra, así que para que resalten los dos de adelante tenemos que oscurecer un poquito ese también. Y ahora sí es que es ella, es que es ella, chicos. Así que te invito a realizar este curso, te invito a que lo termines, a que compartas conmigo los resultados por las redes. Así te puedo ayudar en corregir, en ver en qué podemos mejorar. No te lo pienses, tú etiquétame o compártemelo por privado, yo compartiré todo lo que pueda. Hacemos los brillos con el Posca, o en el caso de que tengáis el bolígrafo de gel, pues con el bolígrafo de gel. ¿Veis? A que le da la vida ya a la boca, de esta forma. Recuerden que es un dibujo que no es muy grande, así que cada detalle que le hagamos hará que gane muchísimo en el resultado final. Nos faltan, creo que, el brillo de abajo para que gane ya el volumen. Vamos a afilar bien. En este caso yo uso un lápiz de goma con una brochita. Es un lápiz que es una goma de borrar. O en el caso de que no lo tengamos, pues miren, con el blanco. Así mejor lo hago con el blanco para que podáis verlo mejor. Vamos levantando esos brillos, esas zonitas más claras, y así coge más volumen nuestro dibujo. Por acá tiene una iluminación más clara, así que se la vamos a respetar. Aquí sí estamos apretando un poquito más, un 50% de presión más o menos. Ir viendo, podemos corregir siempre hacia detrás si nos pasamos un poquito, pero veis lo importante y lo necesario que es hacerle ese volumen al labio. De esta forma queda súper real y
Recuerden, no es un dibujo hiperrealista, es un dibujo realista, tiene un nivel de detalles importante, con unos materiales económicos, así que nada, chicos. Espero que esta primera clase les haya servido de ayuda y de base para las siguientes, que será el cabello, la ropa, el fondo, y incluyendo el cabello, pues todas las flores que tiene Anne en la imagen de referencia, que se las dejo en la descripción del vídeo por si alguien quiere pues realizar el proceso, que la idea es esa, que tengan el curso y que lo puedan hacer conjuntamente. Nos quedan algunas sombritas, como veis, vamos a realizárselas de esta forma, detallitos que vamos viendo a última hora. Si nos pasamos un poquito, pues siempre podemos corregir y arreglar. Está bien que me pasara esto para que vean que nos podemos equivocar y lo podemos arreglar. Pues chicos, arreglamos bastante bien esto de aquí. Espero que les haya servido muchísimo esta clase primera, este tutorial de dibujo realista con lápices de colores escolares. Nos vemos por el canal. Si no te has suscrito, suscríbete, porque subimos contenido muy interesante si eres un apasionado del dibujo, y demás si eres un apasionado del dibujo realista e hiperrealista. Y nada, con estos últimos retoques que le estoy dando al dibujo, sobre todo en la parte superior, de detallitos que se nos han quedado, quiero despedirme, agradecerle a todos los que vean el vídeo, agradecerles a todos el estar aquí. Si quieres tutoriales más específicos, si quieres clases en directo, pues tienes la opción de Patreon, la opción de miembro del canal, que ya por ahí ya los hacemos más específicos y más detallados y más personalizados todos los tutoriales. Un abrazo enorme. Yo aquí mezclo un poquito y quito un poquito de brillos, porque para que no se vean súper intensos, y los dejo con una breve muestra de cómo va el dibujo, más o menos.